nada le queda grande ni difícil. Cuando Dios va a principiar una obra en un lugar, estaba el Señor, yo me llené del poder del Espíritu Santo, mi cuerpo temblaba, todo mi cuerpo, yo mismo estaba asustado. Y en ese día fue un asesino ya con un tremendo cuchillo, lo iban a matar. Me fui hacia la montañita a leer la palabra de Dios. Dijo, ole loco, me dijo mi hijo. Porque así me trataban aquí, me dijo, vamos a arrodillar. Yo casi no dormía, sino que arrodillar toda la noche, y porque era el gusto mío, era de estar arrodillado y sentía yo la presencia de Dios. No, es que usted es un comunista. Ya Dios que empieza a orar. Cuando yo escuchaba que oraban y eso qué bonito que decían Señor Jesucristo, invocaban el nombre de Dios. Y yo era como que me impactaba, como que algo sí era real. No sabe lo que están perdiendo. Pero yo no, cuando yo dije no voy, pero era de mi propia cuenta, pero yo sentía que Dios estaba orando. Cuando yo me acuerdo tanto que se me pusieron las lágrimas y pasé. Yo no me acuerdo cómo yo pasé por medio de los hermanos o amigos. Yo terminé allá, pero decir como llorar como un niño, me acuerdo tanto, porque nos escupían, nos tiraban los puentes adentro. Iba mi hermana Elena, se iba mi papá, se iban como unos 7, eran amigos, a escoltarnos. Unos peitos a veces, a mí a veces le pegaron 2 pedradas, me corrieron, casi me pegan un machetazo. Y cuando, así como vino la persecución duramente contra nosotros todos, vino la bendición de Dios. La iglesia empezó a crecer porque nosotros, el Señor nos ayudó tanto, que esa es la grandeza de Dios, hermano. Y nos tenían amenazados a muerte. A mí me nombraron de portero, con la ayuda del Señor. Y un día andaba porteando tan contento. Yo le cogí amor a esa puerta, porque un día casi me bajan la nariz de una casa. Dios le bendiga, mis hermanos, un saludo muy especial. Estamos aquí reunidos para contar lo que pasó en una emocionante historia de la Iglesia Pentecostal en San Lorenzo, Nariño, tiempos de persecución. Estamos aquí reunidos para contar esa historia aquí con el hermano Freddy, el hermano Amable y el hermano Bolívar. Amén. Donde nos hemos puesto aquí en este lugar, disponemos delante de Dios primeramente, y asimismo para contar todos esos hechos que pasaron en tiempos atrás. Esperamos que el Señor hoy nos acompañe y que sea su bendición guiándonos en este día. Aleluya. Y aquí estamos presentes, vamos a hablar sobre esos tiempos difíciles que pasaron la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí en San Lorenzo, Nariño. Y vamos a hablar de lo que pasaron esos hechos atrás, cómo fue, cómo llegó, cómo se presentó la iglesia aquí en San Lorenzo, cómo fue la llegada. Vean, nosotros cuando me hablaron de la palabra del Señor, fue en el Huila, ¿no? En el Huila donde oí yo, hubo un sermón de un día que hubo un culto allá, y allá estuvo mis hermanos, los hermanos Gamboas, estuvieron allá. Y yo estuve allá también en ese lugar, y oí la palabra de Dios, y no me pude sostener, sino que yo al otro día me tocó venirme porque dije yo, tengo que llevar el mensaje a mi familia porque tenía mis hijos aquí, y me vine yo. Y al otro día que llegué, porque anduvimos toda la noche en el bus, y al otro día llegamos aquí, y llegué y me recosté un rato a dormir, y resulta que al otro día me fui hacia la montañita a leer la palabra de Dios, ¿no? Porque tenía mi vista bien alentada, y me fui a leer la palabra de Dios por ahí unas 6 horas leyendo. Y mi señora dijo, ella me llamaba y dijo, Amable, ¿dónde es que está? Y yo Cayetano, y estaba yo le dio bajito en la casa. Y resulta que ya los amigos iban ahí a la casa. Bueno, Amable, usted es que se embobó, y me decían a mí.
¿por qué no sale? Y yo pues siempre me daba miedo no salir, porque era mucha gente que iban allá a la casa y me decían, usted parece que se volvió protestante o comunista, me decían. Y ahí me decían unas malas palabras que siempre las personas usan cuando no tienen a Dios. Y yo decía entre mí, pero esas palabras no me quiebran los huesos. Esas palabras para mí no las tengo en cuenta, porque ellos no saben dónde están. Y entonces por allá los 3 o 4 días me llamó la hermana Teresa y dijo, ole loco, me dijo a mí, porque así me trataban aquí en este pueblo. Dijo, dicen mis hijos que si yo me arrepiento vienen. ¿Qué dices tú? Le dije, bueno, está bueno, le dije yo, porque ellos han conocido la verdad allá en el Huila. ¿Cómo así? Dijo, sí, le dije, es que la verdad es Cristo, Él es la verdad. Digo, entonces voy a tener que decirles que se vengan. Y ellos llegaron, pronto llegaron aquí, porque era mi hermano Hernán. Will. Sí, no, el hermano suyo, Armando y Efrén. Entonces yo dijo, llegó Armando y dijo, don Amable, dijo, yo me voy a ir para el Taminango a traer el pastor. Le digo, vaya a traerlo. Y se fueron en cicla. Y por la tardecita llegaron. Llegó Alonso Paredes con él. Entonces Alonso dijo, don Amable, nos vamos a ir para Bellavista donde doña Teresa. Dijo, ¿era si nos acompaña? Le digo, claro, vamos. Y nos fuimos. Y allá llegó él y dijo, voy a hacer una oración, dijo aquí. Y oró. Yo no nos quedamos mirándolo nomás. Oró. Y voy a cantar un himno, dijo. Y se puso a cantar el himno. Después se puso a cantar 2 coros. Cantó 2 coros. Y nosotros, que yo no podía cantar nada, ninguno. Y bueno, y cantó los coros y después dijo, ya vamos a predicar. Y ahí predicó unos minutos. Y dijo, bueno, y aquí a 8 días vuelvo. Y nos vinimos con él, y ya ellos se quedaron, nos vinimos, y al otro día llegó el hermano y dijo, ¿qué dice usted? Bueno, le digo, buenísimo, está de primera que nos vengan a predicar. Y siguió la persecución conmigo. Eso, me iban a echar piedra a la puerta. Y pues como yo tenía amigos de tragos aquí, ¿no? Y no, eso me decían cosas. Yo, un cliente de aquí del pueblo iba y decía, usted tiene que seguirse de aquí, amable, porque a usted lo vamos a matar, a 2 vamos a matar, a usted y a un televiano, decía. Y yo decía, pero Jesús me dice, y yo arrodillado, yo casi no dormía, sino que arrodillar toda la noche ahí, porque era el gusto mío, era de estar arrodillado y sentía yo la presencia de Dios en mi vida. Y al otro día me madrugaba a trabajar, porque en el día no, eso era conmigo, pues era que la gente me quería como empujar así. Y gracias a Dios que Dios hizo una obra muy grande en mis hermanos. Amén. Hizo una obra muy grande porque era ese deseo de orar y de ayunar hasta 2-3 días con mis hermanos en Bellavista, de mi hermana Teresa. Y yo digo pues que esas oraciones, esos ayunos, fue que nos fortaleció a nosotros. Amén. Y gracias a Dios, hermanos, que lo más maravilloso era que cuando me encontraba con los enemigos,
yo les decía buenos días o buenas tardes y ellos no me podían contestar porque era como que se asustaban cuando me miraban a mí. Y gracias a Dios que la persecución fue dura en este lugar donde vivo. Era una persecución muy dura porque hasta un esposo de mi tía iba ahí a decirme, amable, váyase de aquí, es que no lo queremos ver, váyase de por aquí. Yo le decía, él llamaba Nevio, ya no Nevio, pero yo no le debo nada a usted, yo no le he hecho nada a usted, ¿por qué me dice que me vaya? Digo, no, es que usted es un comunista, me decía, usted es un comunista, usted es uno que viene a hacer cambiar la gente de la religión que tenemos. Y me decían muchas cosas, muchas palabras feas. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha sostenido hasta este momento. Cuando mis dos hermanos se fueron para el Huila, que fue Armando y Efraín, y estuvieron, yo me acuerdo que se fueron como en septiembre, ya intermediarios de octubre, ya llegaba conversas que, pues como en ese tiempo no había celulares, sino por medio de conversas o de pronto una carta, y se escuchaba decir que mis dos hermanos se habían hecho evangélicos. Y de pronto nosotros, cuando en esa edad, no hacía mucho tiempo que habíamos nacido en el Huila, pero mi mamá y nosotros éramos enemigos de los creyentes, ¿no? Y llegar acá y de pronto decir que no, que sus hermanos, que Freddy hermanos, los hermanos mayores, que ellos se hicieron evangélicos. Entonces yo me ponía a pensar, pero yo no sabía, o a mí nadie me había hablado que el evangelio era para dejar lo malo. Yo recién estaba comenzando a coger vicios de trago, cigarrillo. Yo me acuerdo tanto que yo dije, no, ya se va a llegar diciembre, dije yo, estos hermanos van a venir. A mí me toca, dije, esconder los cigarrillitos. Estaba empezando, que era una edad de unos 18 años, de pronto. Yo dije, no, esto me toca esconder los cigarrillos porque mis hermanos, pero es porque Dios ya empezaba a tratar con uno. Porque yo no tenía conocimiento que tocaba dejar el trago, que tocaba dejar el cigarrillo, que tocaba dejar de pronto de andar en baile, bueno. Pero sin embargo, bueno, llegaron ya mis hermanos y uno ya como esperando que le hablen a ver cómo era, ¿no? Cuando yo ya dormía con mi hermano Efraín y mi hermano Armando y mi persona, todos tres, es decir, cada uno en una cama pero en una pieza, cuando ya ellos con una música bonita, ya diferente a la que uno escuchaba, era como que algo que a uno le hablaba, llevaba un mensaje bonito. Entonces yo me recuerdo tanto que la primera noche yo llegué y me acosté, cuando mis hermanos ya al pie de la cama, cada uno orando. Y uno pues, ya Dios que empieza a orar. Cuando yo los escuchaba que oraban y eso qué bonito, que decían Señor Jesucristo, invocaban el nombre de Dios. Y yo era como que me impactaba, como que algo sí era real. Entonces yo esa música se me hacía bonita y uno ya era como que en las primeras noches era como que había cambiado ya la forma, ya no era la forma de actuar nosotros con groserías, recochas, ya como todos esperando como algo bueno. Entonces, cuando ya pasaron como unos 2-3 días, cuando dijo mi hermano Armando, pues dijo, va a tocar ir a buscar que nos venga a predicar, dijo. Pues a nosotros, dijo, sabemos que como que hay evangélicos o hay un pastor en Taminango. Entonces, ya como que todos animados dijimos, vayan a verlo. Claro, me acuerdo tanto que en ese tiempo no había ni motos, casi el transporte era más difícil. Se fueron en bicicleta o en bicicleta y el hermano amable. Y cuando ya en esa semana dijeron no, ya vienen a hacer el culto. Cuando ya vinieron ya como unos 7 hermanos de allá de Taminango y el hermano Alonso Paredes, y de pronto ya se reunieron amigos por ahí, todos a ver pilosos cómo era un culto, porque uno no había tenido experiencia que era un culto. Entonces cuando empezaron a cantar y uno sí sentía que eso era diferente, ya no era como una rutina y sentía que Dios ya empezó a orar en uno. Entonces cuando el pastor dijo a alguien que se quiere arrepentir, dijo a alguien que le quiere entregar la vida a Jesucristo, y yo sentía que yo era uno, yo sentía el llamamiento de Dios, pero yo me sostuve con hecho eso como el corazón que
quería como explotar, pero yo no pasé. Bueno, yo dije, toca estarse ahí, dije yo. Cuando ya otra vez, como no demoró ni los 8 días, vinieron a traer culto. Y yo decía, yo no me arrepiento porque pues yo sabía que pues tenía que dejar las cosas de allá y decir, pues comenzando a los vicios, a los bailes. Entonces dije, no. Pero yo no, cuando yo dije no voy, pero era de mi propia cuenta, pero yo sentía que Dios estaba obrando en mí. Cuando yo me acuerdo tanto que se me vinieron las lágrimas y pasé. Yo no me acuerdo cómo yo pasé por el medio de los hermanos o amigos, y yo cuando me sentí fue allá, pero decir como llorar como un niño, que yo nunca he llorado tanto y sentirme culpable delante de Dios. Y yo decía, esto sí es verdad. ¿Y para aquello? Gracias a mi Dios, yo por eso, así haya pasado el tiempo que haya pasado, yo nunca pude decir, no, este evangelio no es verdad. Yo llevo porque como a los 3 meses antes de bautizarme recibí la promesa que mi hermano mayor, el que murió, él decía, yo sí creo en el evangelio porque sabe lo que usted le pasó, decía, que habló como media hora en lenguas. Yo eso sí digo que eso es verdad, decía él. Él trataba de tal vez de decir que el evangelio pues que le quería meter, pero él decía que eso a él lo convencía. De esa vez que yo hablé como media hora en lenguas, que recibí el Espíritu Santo, y yo gracias a mi Dios, yo sí que he pasado por donde haya pasado, pero yo nunca, yo así haya andado donde haya andado, pero yo mi Biblia no la dejaba y sabía que el evangelio era verdad. Y gracias a Dios, ahí yo me acuerdo que ya empezó a llegar el hermano Mao, el hermano Bolívar. Amén. Y en ese tiempo, como se puede decir, la iglesia fue azotada. Yo me acuerdo tanto que nos escupían, nos tiraban los cohetes adentro. A varios hermanos les pegaron, a mí también me pegaron en el yunga. Que ya nosotros íbamos al culto a hacer el yunga y se iban los hijos de la hermana Elena, se iba mi papá, se iban como unos 7 amigos a escoltarnos para que no nos peguen. Y mi papá me acuerdo tanto que llevaba un garrote y decían los de yunga, de aquí de esta raya no pasa, ni mi papá se le pasaba varias veces. Y uno pues no se pasaba. Pero sin embargo nos regresamos esa vez, a mí esa vez me pegaron 2 pedradas, me corrieron que casi me pegan un machetazo. Y yo me acuerdo que yo lo que decía, Dios mío bendito ayúdame, Dios mío bendito ayúdame, así yo decía. Y ese señor que después tuvo que pedirle perdón a la iglesia. Y todo los que más azotaron la iglesia, después tenían, y Dios los reprendió. Y después, gracias a mi Dios, nadie ya no, pongamos hoy en día, el que no quiere perseverar es porque no busca del Señor, porque hoy en día nadie nos dice nada. Antes, vea yo, a veces la gente lo felicita, ¿no? Qué bueno que ha seguido el evangelio, lo felicitan a uno. Y viéndolo así, uno dice, no, yo ¿por qué me va a dar vergüenza del evangelio? ¿Por qué me va a dar vergüenza? Si yo, por decir, si yo soy un cristiano, sé para dónde voy. Y ahora sí, yo les he de decir a los hermanos, o a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, les digo yo, darle vergüenza del evangelio. Den cuenta, digo yo, el borracho, él no le da vergüenza andar por ahí sucio, vomitado, con una botella de aguardiente. El que es gallero no le da vergüenza andar con un gallo debajo del brazo. Ahora nosotros que creemos en Dios, tenemos al Dios Todopoderoso, ¿por qué no le vamos a ser fieles a Dios? Sí, ajá, sí, ahí, mi hermano Bolívar. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Amén. Quisiera, con la ayuda del Señor, testificar un poquito cómo se principió la iglesia en San Lorenzo. Miramos que a Dios nada le queda grande ni difícil. Cuando Dios va a principiar una obra en un lugar es porque la empieza, porque es de Dios. Aquí, como estaba testificando, aquí el hermano amable, conoció el evangelio en el Huila. Aquí le escuché testificar a mi hermano Freddy, conoció el evangelio en el Huila. Y llegaron aquí a San Lorenzo y vino otra familia de Restrepo, que fue la hermana Olga Ojeda, con el esposo. Y yo tuve una oportunidad tan grande, tan linda. El que me salió hablando del evangelio fue el esposo de la hermana Olga por primera vez. Y de lo que él me habló y me evangelizó, las palabras que a mí me gustaron, el que me dijo: Bolívar, busque de Dios. Él me dijo: ore, clámele a Dios y verá que Dios le muestre. No, en ese entonces yo tenía 2 canchas de sapo en la casa, yo vendía cerveza. Mi casa la tenía como una cantina.
Cuando el hermano, a pesar de toda la gente que tenía todos los días en la casa, yo me puse a orar, a clamarle a Dios. Y cuando yo oraba, me arrodillaba al Señor, yo me llené del poder del Espíritu Santo. Mi cuerpo temblaba, todo mi cuerpo, yo mismo estaba asustado, yo no sabía qué era. Y era el poder de Dios que es tan grande. Y Dios me empezó a sacudir grandemente. Yo mismo quedaba aterrado. Y yo, hermano, la gloria sea para el Señor. Yo no sé leer. Y ni tampoco sabía que era un culto. Cuando me invitaron al primer culto, que venían de estos Gamboas, mis hermanos, a Bellavista. Cuando acabó el culto, el hermano se me presentó, el pastor de Taminango, y empezó a hablar. Y él me dijo, yo le dije, Dios ya me ha transformado, Dios ya me ha cambiado. El pastor me dijo, esta obra es de Dios y Jesucristo anda adelante haciendo la obra. Amén. Y seguimos saliendo ya a los cultos a San Lorenzo, porque todo esto lo hace Dios por la grandeza de Dios. Ya nos reunimos 8 hermanos. Y ya nos dio doctrina el pastor de Taminango. Ya nos llevó el pastor de Taminango a hacernos bautizar al Remolino. Y en eso fuimos una chiva llena éramos 8 los bautizados, pero fue mucha gente a acompañar. Familiares. Y así conforme nos hicieron fiesta, ya también tuvimos susto. ¿Por qué tuvimos susto? En la chiva del carro que íbamos de Taminango a Remolino se nos desfrenó saliendo de Taminango. Y yo ahí empecé a ver la gloria de Dios, hermanos que se zumbaron de arriba, de encima de la chiva, los de adentro, y nadie se golpeó una uña. Ahí viene la gloria del Señor. Un hermano que sufre de una pierna, que es enfermo, se tiró de encima y nos hizo nada. Y nos vinimos la misma chiva de Taminango a San Lorenzo, y allá nos mandaron el predicador en esa vez, que era Gustavo Soria. Ya se empezaron los cultos y se vino la persecución. La persecución muy dura. Yo, como contaba aquí mi hermano Freddy, yo soy de Yunga. Y allá cada culto que hacíamos era piedra en la casa, porque se nada en la casa echar piedra. Allá había machete, allá había garrote, allá se nos ensuciaban en el camino para que pisemos cuando bajábamos de noche. Nos llegaban a fuerza de piedra a la casa. Eso allá, que no hacían, que no había, se nos paraban al frente, aplaudían, nos decían una cosa, nos decían otra. Y nos tenían amenazados a muerte, que nos iban a matar. Y con Dios, ¿quién puede? Porque esta obra es de Dios. Amén. Aquí estamos vivos, la gloria sea para el Señor. Y cuando, así como vino la persecución duramente contra nosotros todos, vino la bendición de Dios. Amén. La iglesia empezó a crecer porque nosotros, el Señor nos ayudó tanto, que esa es la grandeza de Dios, hermanos. Fuimos a predicar al Carmen, fuimos a predicar a Santa Cecilia, predicamos Santa Marta, y allá está la obra del Señor Jesucristo. Salieron 2 hermanos a la obra, donde es el hermano Florencio y el hermano Elmer. Son pastores en hoy en día. Y yo donde voy, donde me paro, sea delante del pastor, sea delante de quien sea, yo le digo, esta obra es de Dios. Aleluya. Esta obra no es de hombres. Bendito el Señor. Si hoy día, como estaban testificando los hermanos, el que no quiere arrepentirse es porque no quiere. El evangelio está de moda el día de hoy. Aleluya. ¿Qué tal si hubieran estado el día que nosotros principiamos? No fue fácil. Gloria. A mí me nombraron de portero, con la ayuda del Señor. Y un día estaba porteando tan contento. Yo le cogí amor a esa puerta, porque un día casi me bajan la nariz de un mangazo. Gloria a Dios. Me llevó fue el viento. Y estaba el otro culto misionero en la puerta, bien tranquilo, encorbatado. Un paleador encorbatado. Santo. Y en ese día fue un asesino ya con un tremendo cuchillo. Me vieron para casa. Aleluya. Y era como era culto misionero, cuando me vio un pastor que estaban ahí, que yo me encerré para poderme favorecer ese hombre.
Gloria Y salió el pastor, reprendió y salió la misma, le tocó encerrarse también la misma cosa. Gloria a Porque Dios. ese hombre se le fue con ese cuchillo. Y gracias a Dios, yo en vez de darme miedo, que como que le cogí más amor a la puerta. Y a mí me gusta mucho portear. Aleluya. La gloria sea para el Señor. A mí que me diga vaya a portear, porque yo soy feliz. Gloria a Dios. Porque le cogí amor a la puerta por esta gente. Santo, santo. Y nosotros veamos la gloria del Señor ya haciendo un culto. Estaba el pastor Alonso predicando cuando una bombada de agua. Yo pensaba pegárselo en la cara. Aleluya. Pero como Dios es el dueño de esto, esa bomba golpeó nomás. Ahí no, y que no hemos visto con la gloria del Señor. Amén. Yo muchas cosas, hermanos, yo en la oración, predicando, y me he tocado predicando en muchas partes, en todas las veredas, he dejado huellas. Yo no me estoy gloriando, la gloria está para el Señor. Gloria a Dios. El Estancia Santa Marta, pues hay hechos dominicales. Aleluya. Y la bendición de Dios, hermanos, que yo ahí es que este Dios vivo es perfecto, hermanos, es que esto es que lo cree. A mí me admira, hermanos, la gente no sabe lo que están perdiendo, Aleluya. no sabe lo que pierden. Es que este evangelio es puro y es santo. Santo, santo. Un culto es sagrado. Yo pienso todos los días de mi vida orando, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y gracias a Dios, hermanos, por esta obra. La gloria sea para el Señor. Santo, santo. Cristo vive. Sí, amén. Y el Señor les bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, y cosas que pasan tan interesantes, ¿no? Lo que ustedes cuentan. Aleluya. ¿Cómo se vivió esos momentos? Fueron tiempos difíciles, Gloria tiempos de a Dios. angustias, tiempos de tristezas, que tal vez no los alcanzamos a abarcar en este momento, como usted dice. Pasaron tantas cosas que no las podemos quizás ni imaginar. Pero sí podemos llegar a ese más profundo sentimiento. Y ese sentimiento es que, como dice usted, hermano, se ve la gloria. Se ve brillar esa luz que sembraron allá. Caminaron montañas, fueron en bicicleta caminando. Oye, ¿A también, dónde no fueron? también nos tocaba ir con un pastor de aquí a Uno también. se le queda cosa, ni Cosa, cosa de sí. espalda. Ayunga a Bien, pie, claro. los pastores a pie, los primeros pastores, no había un caballo para ellos. Oiga, hermanos. Primero yo me acuerdo fue del hermano Rubiel, Osorio, que fue el Gustavo, obrero, ¿no? Gustavo, sí. Después vino el hermano Rubiel Pineda. Yo me acuerdo, sí, que él tenía que andar casa por casa a esperar que le den el desayunito o el almuerzo. Yo me acuerdo que sabía el hermano Amable, que era el único que era más cerca. Sí, amén. O si no, en veces, cuando los hermanos más cerca sabían llegar a las horas del desayuno, del almuerzo, porque no tenían nada que cocinar. Yo me acuerdo tanto, una vez llegué yo ahí donde el hermano, ahí donde la hermana Olga, en la casita donde se Sí, podía ya. hacer los cultos, ahí estaba el hermano Rubiel. Yo me acuerdo tanto que yo llegué y la hermana Viviana se llamaba, ¿no? Sí, amén. O se llama, sí. Yo me acuerdo ya lavándole la ropa del niño. Usted sabe que ropita del niño pues siempre provoca bastante, ¿no? Y llorando. Y uno pues mira y entonces ella tenía confianza conmigo y dice, ve hermano, aquí lavando esta ropa y sin jabón, dice. Y yo me acuerdo que en ese tiempo no es como hoy en día que pues gracias a mi Dios hay hermanos que tienen la forma, otros tienen más, pero todos hoy en día el Señor nos ha bendecido. Ay, ay. Yo me acuerdo que esa vez yo me vine con 500 pesitos, era un billete. Y yo dije a la hermana, ve, tenga para que compre el jabón, los únicos que tenía, 500 pesitos. Digo, hermana, no, gracias a Dios, con este compro el jabón y qué más no compro. Y a veces yo llegaba ahí a la capilla y decía al hermano Rubiel, decía, ve hermano, pues, no, vea, Dios sabe, decía, hemos tomado agua panelita con un pan, y eran las 2 de la tarde. Hermano, que uno a veces decía, ¿será que esto se va a acabar? ¿Será que no se va a poder seguir el evangelio? Cuando ya decía un hermano, yo me acuerdo de la esposa del hermano Amable, que a veces llegaba a comentarios y decía, no, mi esposa ya no quiere seguir el evangelio porque ya está duro, porque la gente nos insulta, nos va a la puerta. Y cierto, uno era como humano, uno decía, cierto, se va a acabar el evangelio. Pero de hoy miramos, gracias a mi Dios, y en veces decir que uno no recuerda lo pasado, pero en veces miramos que Dios ha hecho cosas grandes. Sí, amén. Hoy en día la iglesia ha crecido, se ha sacado 3 obras. Encuentra Santa Marta, Santa Cecilia, el Carmen. Y si decimos, hermano, eso es algo porque muchas iglesias han llegado de otras dominaciones y no han podido crecer. Sí.
y acá se mira la gloria de Dios. Es algo muy hermoso. Y uno, por eso yo digo, todo puede pasar, todo se puede acabar, pero no podemos dejar este evangelio. Gloria a Dios. Amén, así es. ¿Y ustedes cómo hicieron para enfrentarse a esas medidas? O sea, ¿cómo esas situaciones fueron difíciles? ¿No? ¿Qué medidas tomaron? Lo más principal, yo me acuerdo tanto en ese tiempo del hermano, de todos, yo me acuerdo, primero fue el hermano Gustavo Osorio, el obrero, fue el hermano Rubiel, después el hermano Holguín, yo me acuerdo, Orney, yo me acuerdo que en esos 3 pastores que hubieron, yo me acuerdo tanto, el hermano Rubiel, el hermano Holguín, que siempre fue donde más miraba la persecución con la iglesia. Yo me acuerdo que eso no era como ahora, que de pronto decíamos, vamos a ayunar. Yo me acuerdo, si éramos 25 hermanos o 15 hermanos, todos estábamos en ayuno. Y yo me acuerdo que no eran las 2 ni las 3, yo me acuerdo que hasta las 4 o 5 de la tarde, fogatas. O si se hacía una vigilia, yo me acuerdo que no era de rodillas, sí, de rodillas, y de pronto un ratico y cantar un coro, pero era hasta el otro día, hasta que amanecía. Era de rodillas. Y yo digo que conforme se buscaba a Dios, Dios nos guardaba, y donde uno andaba confiado. Hoy en día uno o se mira en la misma iglesia que en vez nos da vergüenza decir Dios le bendiga o decir amén. En ese tiempo yo me recuerdo tanto, yo siempre me gustó pegarme a los pastores, el hermano Rubiel, el hermano Holguín, yo siempre venía acompañando al pueblo. Por aquí yo, rápido que me quedamos, me venían a la bicicleta de Bellavista y la gente ya lo señalaba, vean, ese es el pastor, vean, velo el pastor, y lo señalaban, no era así como ahora que así con alguna, no, en ese tiempo lo señalaban, decían, ve ese evangélico, como pasar algo a uno, pero uno decía, no, yo ando confiado. Y el pastor decía, no toques ayunar y orar, y se ayunaba y se oraba, pero se miraba la gloria de Dios. Y vean, ahí están los resultados. Hoy en día, amén, que ha crecido la iglesia, y gracias a Dios nos ha bendecido espiritual, tenemos físicamente con la iglesia, gracias al Señor Jesucristo. Yo digo pues que el que no quiere perseverar es porque no busca de Dios. Gloria a Dios. Así es, mi hermano. Tiempos difíciles, ¿no? Y las medidas que usted dice, hermano, a pesar de que los señalaban, se ha perseverado. Se perseveraba, sí. Y aquí los tenemos a ustedes 3, para la gloria del Señor, para contar todo eso que pasó, esas medidas que de pronto, como usted dice, hermano, pasaron situaciones difíciles. De pronto, cómo saber enfrentar, la medida fue la oración. La oración. La oración y el mensaje que nosotros también le decimos aquí a toda la iglesia. Lo principal, la oración. Eso fue lo que fortaleció como tal la iglesia y cómo nos puede fortalecer diariamente. Yo Eso les sí. quiero decir Y esa- a ustedes que principian la oración. La oración. Usted de oración es un hombre, pero que tiene potencia. Y que nunca usted se parte de este camino, porque este es el camino que nos lleva al cielo. Y yo el consejo que les doy a ustedes, hermanos, es que doblen rodilla ante la presencia del Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos da fuerzas para soportar, y ya con el tiempo a veces ya no le da miedo de persecuciones y de nada. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos da fortaleza, y hemos mirado el resultado de que Él ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Algo muy importante que lo recalque aquí el hermano, la enseñanza que nos da, tremenda bendición. No solamente esto es para todos los que nos ven, los que nos van a apreciar a través de este video, el cual estamos dejando esta reseña histórica para la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, contando, como bien decíamos antes, la persecución que se vivió. Algo bien interesante y que me llama mucho la atención es ver cómo estos hermanos se han fortalecido bajo la presencia del Señor, y el Señor es quien nos ha respaldado. Algo que cada día uno ve, no solamente porque ellos lo vivieron, sino porque uno también lo siente. Siente que lo camina y ve esa gloria brillar delante de uno, como el Señor cada día nos da más. Y así mismo nos permite como irnos perfeccionando delante de su presencia, ser útiles para su obra. Algo muy bonito y que quiero también tomarlo aquí para todos hermanos, es que miremos cuánto ha hecho el Señor. Como bien decía el hermano aquí al principio,
no es que uno tenga más y uno que tenga menos, no. Lo importante es que nosotros tenemos el de arriba. Amén. El de arriba es el que nos sostiene, y es el que nos ha traído y nos ha guiado hasta este lugar. Algo muy importante, conocer sus milagros. Sí, Tal vez me gustaría escucharlos a ustedes, hermanos. Tal vez ustedes tienen que contar algo muy importante que vivió su vida. Yo sé que han pasado cosas que tal vez no son fáciles de contar, pero me gustaría que tal vez esos hermanos conozcan Aleluya. quién es Dios, quién es Él. Mira un momento que Sí, amén. Uno se le olvida mucho, no tiene mucho que testificar. Cuando tuve el segundo pastor, yo me lo llevaba para el día domingo, después de la dominical, yo me echaba el niñito a la espalda del pastor, papá. Nos íbamos a los tres a pie, porque en la iglesia, como dice el hermano Freddy, no había nada que comer ni nada, porque el sufrimiento no fue para nosotros nomás, el sufrimiento fue parejo con el pastor. Gloria a Dios. Yo me lo llevaba y de allá nos veníamos martes por la tarde, me pidió un caballito para sacar a la hermana y el niño, me pidió un caballo para sacarlo. Y allá se estaba, y el hermano, y por no humanarse en la casa también como pobre, gente sencilla, pero el hermano allá contento. Aleluya. Y allá lo tenían mi hermano, eso era una felicidad tan grande. Yo me lo llevaba porque acá no había que comer, no había nada. Así era. Y el domingo por la tarde, como me estoy diciendo, un caballito lo sacaba el hermano, me lo pedía todavía. Porque para Caldeo ya nos quedaba difícil a pie con el niño de espalda, y pues ya los del pastor y yo ya lo teníamos a pie, pero la hermana la sacaba con un caballito. Y no es tanto eso no, eso hermanos, si pudiéramos acortar todo. Es que lo que Dios hizo, lo que Dios hace, eso es muy grande, eso es muy maravilloso. Eso la obra de Dios se la ve por encima, la gloria de Dios tan linda, tan preciosa. Gloria a Dios. Al hermano Vin, en 4 esquinas saliendo del encuentro y agarraron una cuchillada, pero no lo agarraron. Yo digo que ni ellos se olvidan ni yo me olvido. Yo tengo rastro de todos los pastores. No me olvido, yo oro por ellos. Oro por todos los pastorados, oro por todos los misioneros, por los oficiales. Yo aprendí a eso, a orar por ellos. Y yo siempre, mi oración, yo los llevo a ellos. No vayan a decir que los pastores no necesitan. Ellos son los que más necesitan. Son humanos. Son humanos, porque hay un diablo y son los primeros que los quiere bajar. Bueno, hay que orar los unos por los otros, porque esta obra es de Dios. No sé. Cuando principiamos, dicen que los tonticos, cogieron los tonticos, que los que no pueden leer, los bobitos los tienen allá. No sé si. Bolívar, te engañaron, me decía. No fue que me engañaron, me sacaron pues del engaño. Gloria a Dios. El primer amigo que me encontré, el más amigo que tenía yo de andar, botaba baba de la boca, se ponía pálido. Y ahí lo mataron, que era el jefe de la persecución. El mismo que lo mató. Otros se volaron, sin saber para dónde. Es que Dios hizo cosas bellas, vivas lo hizo Dios. Y después de los que más azotaban la iglesia, ¿no? Tuvieron que los mismos hermanos levantarlos o darles permiso, posada, ¿no? Después yo me acuerdo que decía mi hermano Hugo, estaba en el Yunga, y él mismo decía, él conversa, que el Señor, que él, en ese tiempo, que después que persiguió la iglesia, es que decía él mismo, pero yo les pido perdón, que decía Gamboa, porque yo azoté, es que digo, yo fui contrario del evangelio, de ustedes, dicen ellos, no del evangelio, de ustedes, dice, porque se metieron allá al evangelio, dicen ellos. Y vean, yo nunca tener que todo, vean, cuando yo después, Dios me reprendió, es que decía él, hasta los gatos se me morían, todo lo que yo tenía, todo se me acabó. Y él después reconocía que eso fue por ver atacado el evangelio. Y él era el que, ¿no? En el Yunga decía, apenas van, y él empezaba a avisar y toda gente, ¿no? Vengan, vamos, que a eso no dejamos. Y eso era, yo me acuerdo que aquí en el pueblo, con los familiares de nosotros, de varios hermanos, el hermano Bolívar, sobrinos y los hijos de la hermana Elena, ellos frenteaban, pues como nosotros éramos creyentes, ellos frenteaban, eso los domingos, ¿no? En peleas, unos defendiendo el evangelio y otros a contra del evangelio. Decían, no, que golpearon a tal, y eso siguió una venganza que yo me acuerdo que un sobrino del hermano, hasta el último, él decía que él era enemigo, ese señor, que era enemigo y era enemigo. Y se hizo un enemigo
el uno contra el evangelio y el otro por defender el evangelio. Y el Señor, pues yo me acuerdo que varios hermanos en uno mismo hizo milagros en el Señor. Y uno vuelve y recalca y dice, no, lo principal del hermano, yo me gusta aconsejar hermanos, si usted es un hermano joven, recién que se haya arrepentido, ¿verdad? Si usted quiere perseverar, usted ore. Pero yo digo, la oración no es como una costumbre que usted llegar en la mañana, es bueno arrodillarse y de pronto no saber lo que está diciendo, o llega a la noche por una costumbre, no. Yo siempre digo, la oración es como mirar al Señor y mirarlo al Señor, digo yo. Y si va al culto, vaya al culto, pero con esa gana de ir a sentir algo del Señor, o en la oración, pero decir, el Señor está aquí a mi lado y Él es el que está conmigo, y Dios lo bendice a uno, porque uno va a un culto o se arrodilla a orar como por una tradición o por una costumbre, no pasa nada. Yo sí lo digo eso, yo sí a mi hermano yo digo eso, porque uno ha vivido. Y si uno deja de orar, de asistir a los cultos, va para afuera. Es así. Sí, no, y está hoy en día, gracias al Señor, varios pastores ya van resto, ¿no? Sí. ¿Cuántos pastores ya han pasado aquí en la iglesia? Sí, está. A ver, ¿Con él está? el hermano Osorio fue obrero, el segundo pastor fue el hermano Rubiel Pineda, el tercero fue el hermano Gilan Dazo. No, así es, pues. Ajá. Después el hermano Ney, que en ese tiempo que llegó el hermano Ney ya se miraba como más creyentes, que el pastor sufría menos, que de pronto ya era menos la forma de que nos perseguían. Ahí fue el hermano Ney. Después del hermano Ney estuvo Allá vino el hermano Oliverio. Ya llegó con motico. Sí. El único que se pudo transportar ya. Y compró Que carro. a todos nos lo prestaban esa moto, ¿no? Ahí, Y compró carro. ahí aprendimos. Ahí sí, aparte ya estábamos los dos. Yo aprendiendo y ya lo templé. El hermano Oliverio, Claro. y ahí siguió el hermano Alonso Anduquia. Después del hermano Alonso Anduquia vino el hermano Everardo. Después del hermano Everardo vino hermano Marco. Después el hermano Guido. Pues Ya, está. el hermano Heriberto. Un poco de hermanos, ¿no? Sí. 10. Tremenda bendición. No, y gracias al Señor se ha mirado la gloria de Dios y se la seguirá mirando. Vamos para Bueno, en este camino les voy a contar un milagro que hizo Dios en mí. Yo tenía una enfermedad que hacía 10 años no me la había podido curar los hombres. Y un día dijo el hermano, los que estén enfermos, arrodíllense para orar por ellos. Y yo decía, hermano, tengo un dolor acá aquí, no me puedo agachar. Y yo llegué con esa fe, pero viva, me arrodillé y en esa oración que el hermano hizo, yo sentí que me abrazaban acá atrás, una mano muy suavecita. Y yo dije, gracias Señor Jesús. Y cuando yo ya me levanté, ya el dolor se desapareció. Y todos esos años nunca me llegaba esa enfermedad. Vivo enfermo ya por otras enfermedades, pero esa enfermedad que me tenía agobiado me la curó Dios. Él es el médico de nosotros, y por eso dice que Él es el abogado. Y por eso, hermanos, yo a todos mis hermanos he dicho, cada día ustedes afírmense en el Señor Jesucristo. Él es el único medio para nosotros. Y yo me siento agradecido porque verdaderamente he visto el poder de Dios. Aquí en este joven, hijo de mi hermano Bolívar, este joven ha sido muy fuerte para soportar lo que le ha venido a él. Este joven algo tiene para él. ¿Por qué? Porque él es
Él es fuerte para seguir al Señor Jesucristo, que es un jovencito desde que él nació casi en el Evangelio, ¿no? Desde que comenzó el Evangelio Sí, nació. sí, Estaba sí, ya sí, pequeño. Pequeñitos, y él casi nos muere, pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él, y esto a mí me da fortaleza también de ver a este muchacho perseverar hasta este día. Entonces, Dios ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo. Y seguirá haciendo muchas cosas maravillosas. Y no hay que desanimarnos por ningún momento, hermanos, porque Dios está haciendo cosas. A veces uno mira en el camino del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo, cosas que suceden, pero esto es para que nosotros nos afirmemos más, porque la Biblia dice que pasarán muchas cosas, momentos duros, momentos amargos, pero entre más pasen cosas es para que nos afirmemos, porque el Señor nos prueba de una cosa a otra, pero dice la Biblia que Él, como el oro fino, dice que nos prueba. ¿Para qué? Para ver si nosotros somos buenos. Recuerdo que una vez me vine para la plaza y dije yo, voy a ver si de pronto me encuentro un patrón y me dé para una panelita. Y dije yo, y nadie me robó, nadie me decía amable para qué sirve. Y resulta que miré yo, iba caminando ahí donde venden panela, y una chispita así de la que enrollan café, brincó para allá para arriba. Y dije yo, pero me fui, la dejé así. Y después ya me devolví, fue como que Dios me alumbró. Y allí estaba la chispita, y la cogí así, y la fui desenvolviendo, y ahí vienen 30,000 pesos, que ese tiempo se valía la plata. También como poco plata. Ya hace más o menos 32 años. ¿No? Y me fui para la capilla y dije yo, voy a dar los diezmos. Y eché los diezmos y eso fue una bendición grande que se me vino. Ya en esa semana ya me mandaron a dar trabajo, que no lo necesitamos, a la señora también. Y de ahí en adelante se abrió el trabajo para todos lados. Y ahí ya el hermano Leonor decía, voy a comprar una remesa para mi pastor. Y yo también le decía, yo tengo también su plática, lléveles azúcar, lléveles arroz. Y de ahí en adelante decía mi hermano que iba a ir a orar todas las tardes. Decía, bendiga a mi hermano aquí en este lugar. Y cantábamos coros, y eso era una alegría. Y de eso vino la bendición de la vida. Y como le digo, hermanos, hasta este momento Dios Lo bendecido. Dios no nos ha dejado. Y nos ha bendecido grandemente en lo espiritual, que es lo mejor. Amén. La Biblia dice, ¿no?, que Dios le da más se le exige. Entonces ahí está lo que se dice. Entre más le da, hermanos, tenga por seguro que por ahí va el camino. Y cuando uno siempre, yo con el hermano Amable siempre nos vamos a un culto y en veces yo algo le digo y él se agarra a acordar su hermano Bolívar. Sí, es que... Y entonces, eso cuando uno, pues por el tiempo que ya ha pasado, uno es como que se olvida, ¿no? Pero cuando entre el uno y el otro se agarra a conversar, a recordar de un comienzo del Evangelio, bueno, y él ya dice, hermano, vean, lo que estaba diciendo, y eso es cierto, porque una vez dijo, vean, y me lo dijo a mí un simpatizante del Evangelio, me dijo, vean, un señor de aquí del pueblo, dijo, ese señor, dijo, el fin de cuál era, que como él tenía plata, ¿no? Porque lo escuché yo, y el que dijo, vean, aquí para que se acaben los evangélicos, aquí toca matar, es al pastor. Pues escuché yo un simpatizante que dijo así una vez, dijo, mira, a don Amable, él trabajaba en esa finca, y supo que era evangélico, ni más, supo que se hizo creyente, ni más trabajo le dio. Y ese señor, pues, a él lo mataron, él murió de una forma fea,
Pues eso es lo que yo escuché, ¿no? Pero yo cuando digo siempre, cuando el hermano amable o un hermano y uno se agarra, yo con mi pastor tenemos una conversación, yo digo, hermano, y eso uno lo hace acordar de lo pasado y de no, pero que el Señor ha hecho cosas grandes aquí en el pueblo. Eso que hace que uno lo impulsa, porque uno no. Sí, porque sí, eso a uno como que le da un impulso y dice, no, yo por nada voy a dejar este evangelio. Yo lo que hago es tener la forma de hablarle a las personas, porque si nosotros no hablamos, necesitan sus familiares, invitarlos a vigilias, cuando hay eventos, pero la idea de nosotros es seguir este camino. No hay más. Es real de salvación. Como bien dice el hermano, qué bendición tan grande. Debemos que muchas veces entender que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no son quizás como nosotros lo vemos en nuestra forma humana. Tal vez se nos vuelven las 6, las 7, las 8. Quizás Dios, a través de esos tiempos, en esos momentos difíciles, busca el fortalecernos, que aprendamos, que entendamos. O muchas veces Dios así lo permite. Y si así lo permite, por algo es. Debemos que siempre ser agradecidos. Como dice el hermano, qué milagro tan grande. No solamente el que hoy esté de pie, sino que hoy nos pueda contar aquí, que nos pueda narrar, decir ese testimonio tan grande, de esa forma, cómo lo vivió. Eso es algo muy especial. Yo sé que también todos tenemos algo aquí que vivimos de una u otra manera. Amén, así es. Algo que yo recuerdo un día es que yo dije, Dios, ¿cómo hace las cosas? Y yo tal vez ahora, después de que han pasado muchos años, digo, Dios las hace perfectas. ¿Cómo las hace perfectas? Yo no las puedo ver. Quizás en el momento como vienen. Tal vez sean tiempos difíciles, tiempos que tal vez no los logra quizás en ese momento comprender. Pero sé que cuando vienen a mi vida, es Dios quien transforma cada día mis pasos. Cuando tienen esas tribulaciones, yo le digo, Señor, confío en ti, tú eres quien me guía y me fortalece. Amén. Y ese es el legado que hoy puedo ver aquí de los hermanos que han pasado esas tribulaciones y están en victoria, cantan en victoria. Y hemos gozado de esa presencia del Señor. Y yo digo hoy en día, he vivido angustias, he vivido tristezas, he vivido cantidad de situaciones difíciles. Pero a pesar de las situaciones difíciles, ha sido Él el que me ha fortalecido. Y le doy gracias. Hermano, qué bonito hoy este momento, este lugar, este encuentro donde nos hemos sentado a hablar, a darle a conocer a la iglesia. Fueron tiempos difíciles, pero que hoy en día estamos aquí en victoria, hablando y diciéndole, hermanos, ustedes que están ahí a través de este video, hay algo muy especial que Dios tiene para cada uno de ustedes y son bendiciones. Hay algo que tal vez no lo podemos ver, pero solamente tú, si le dispones tu corazón, lo podrás entender. El Señor ha hecho grandes cosas por estos hombres, los ha usado y los ha fortalecido, y les ha dado gracia para poder llegar hasta este día y ser aceptados de tal manera, porque si no hubiera sido por la voluntad del Señor, nada hubiera pasado. Como bien decía el hermano, las puñaladas que venían, los ataques quizás que venían por piedras, los ataques que venían sicariales, porque vinieron momentos difíciles, pero aquí están en victoria, sin un rasguño. Eso es que darle gracias al Señor. Hermanos, los invito a todos a que reflexionemos esos tiempos difíciles, donde pasaron tantas cosas que tal vez hoy en día te nos hace fácil tal vez decir, no, es que esto pasó así, pero si nos ponemos en los zapatos de ellos, vivimos esos momentos, es algo que si no hubiera sido por la voluntad del Señor, nada hubiera pasado. Y eso es algo muy importante, y quiero recalcar, finalizar, que sea Dios siempre bendiciéndoles, hermanos, a ustedes, y aquí mis hermanos, agradecerles también por la gracia que el Señor ha tenido para con ustedes y este legado que nos ha dejado. Decirles que el Señor los bendiga. Amén. Dios los bendiga.